Hola a todos, hola a todas. Les damos la bienvenida al Otro Lado, un podcast sobre relatos que habitan entre orillas en la Triple Frontera. En esta temporada 1 rescatamos voces que nos ayuden a pensar, mirar y entender este territorio desde la identidad y la cultura. Acompáñanos. La historia oficial, blanca, eurocéntrica y repetida hasta el cansancio, asegura que un tal Álvar Núñez Cabeza de Vaca descubrió las cataratas del Iguazú. Pero, como ocurre con el mito de Cristóbal Colón y el supuesto descubrimiento de América, aquí tampoco hubo tal hazaña. Nada descubrió Cabeza de Vaca. Las cataratas ya existían, ya tenían nombre, sentido y territorio. Pertenecían al pueblo guaraní, que habitaba, desde tiempos inmemoriales, las orillas del río Iguazú. En su propia crónica, Cabeza de Vaca escribe: el 1 de diciembre de 1541 llegué a un río que los indios llaman Iguazú. Agua grande, gran agua. Eso significa Iguazú en guaraní. Un nombre que antecede por siglos a la llegada europea y que guarda en sí mismo la forma en que este pueblo interpretaba la naturaleza, no como un paisaje, sino como un ser vivo. La leyenda guaraní de las cataratas revela esa mirada, un relato donde el agua, la tierra y los espíritus dialogan, se enamoran, se enfurecen y crean. Un mito donde el mundo físico y el espiritual se entrelazan y explican lo inexplicable. Cascadas inmensas, aves surcando la bruma, el rugido del río cayendo en vertical. Todo tiene un significado en la cosmovisión guaraní. Hoy, ese territorio ceremonial fue rebautizado por la modernidad del turismo global con el rótulo rimbombante de Maravilla del Mundo. Un recurso natural compartido entre Argentina y Brasil que se despliega en el corazón trinacional de la llamada Triple Frontera. Del lado argentino, las cataratas integran el Parque Nacional Iguazú, que a su vez pertenece al municipio de Puerto Iguazú, una ciudad con 60.000 habitantes sostenida casi por completo por el turismo nacional e internacional. Más de 1 millón de visitantes llegan cada año atraídos por el magnetismo del agua. Sin embargo, pese a la danza de dólares y euros que atraviesa la zona, Puerto Iguazú sigue enfrentando graves desafíos estructurales. Desigualdad, falta de oportunidades, demandas básicas sin resolver. Una ciudad partida entre la postal perfecta y las urgencias cotidianas de sus pobladores. En este escenario, el trabajo cultural también se juega su propio desafío. Sostener, crear, resistir, abrir espacios. Marcelo Reynoso conoce esa realidad. Integrante y fundador de la cooperativa cultural Cosa Nostra, vive en Iguazú, donde su familia gestiona una de las hosterías más antiguas de la ciudad, en un predio donde además funciona el espacio cultural La Casa de los Muñecos. Nos recibe en su hogar bajo la mirada atenta de los muñecos que él mismo construyó, para pensar juntos la Triple Frontera desde otro ángulo, el de la identidad, la memoria y la cultura que brota del territorio. Bueno, yo te contaba hace un ratito de que tenía como 2 etapas de mi vida en la Triple Frontera. Una primera, hasta mi primera juventud, hasta los 20 años, 19, 20. Y después de los 50 volví y es vivo. Y la diferencia entre vivir y ir de vez en cuando a visitar a la familia, que mi familia vive ahí y todo, hay una diferencia grande. Con respecto a la identidad, creo que es muy marcada, por lo menos a mi punto de vista, que es muy marcada la diferencia que veo yo entre la gente de Foz. Es una ciudad grande, es una ciudad ya más, una urbe, ¿no? Un lugar donde se nota más aquello de que a las 6 de la tarde, 7 de la tarde cierran los negocios y se cierra todo. Hay como una cuestión de inseguridad, evidentemente es por eso, no sé, pero no hay gente en la calle a la noche o no hay lugares. Y Iguazú tiene eso, por eso también tenemos la afluencia de público brasilero en este momento que no es tan barato para ellos, al contrario, pero sí siguen viniendo a la noche
a curtir Iguazú como un lugar que pueden caminar por la calle hasta las 2 de la mañana, hay una cosa así de pueblo. Eso yo creo que es algo muy bueno que se tiene como pueblo. Con respecto a Ciudad del Este, realmente te contaba también de que nuestras idas durante nuestra juventud, adolescencia, posadolescencia, era más bien poca. Era un lugar donde la gente iba a comerciar de alguna manera, a comprar cosas y volvíamos, y íbamos y volvíamos y volvíamos. Más que nada, nuestras idas a bailar o a tener una novia, o sea, era con Foz, ¿no? Esta relación con Foz. Y también de ellos que venían hacia Iguazú. La relación de Foz con Ciudad del Este, la verdad que no la conozco mucho, pero sé que ellos los brasileños invaden todo, así que probablemente sea mucho más masiva la relación de esas dos ciudades, ¿no? Antes del destino maravilla del mundo, antes del 1.000.000 de visitantes por año, Puerto Iguazú era otra postal. Un lugar donde las cataratas no eran la atracción principal y donde el movimiento cotidiano se medía más bien por el comercio de frontera. Marcelo lo recuerda con claridad. Épocas en las que las colas de auto venían a buscar televisores, perfumes o zapatos. Tiempos en que el centro era un hervidero de colectivos brasileños y otros donde no quedaba casi nadie en las calles, como si el pueblo hubiera quedado suspendido en un silencio de western. Lo que fue, por ejemplo, en los 80, cuando se compraban los televisores y había colas de turistas que llegaban y prácticamente no iban a Catarata. En ese momento el turismo no buscaba mucho Catarata, era una cosa más, pero lo que sí se buscaba era el comercio fronterizo. Venían, compraban televisores y había una cola de 100 autos por la avenida Tres Fronteras, cada uno con su televisor arriba del auto, en el portaequipaje los llevaban porque compraban el más grande. Hubo una época que se prohibió y la gente llegaba a la aduana y los tiraba al río, porque no lo iba a dejar y los tiraba al río y agarraba, y bueno, había cosas así, escenas de ese tipo. Y lo comercial siempre marcó esto de vamos para allá, vienen para acá, vamos para allá, y eso no pasa con Paraguay. Ellos tienen como una relación comercial más estable, me parece a mí. Una época nos invadían los brasileños, era una invasión real de colectivos y colectivos parados en el centro, y de eso venían a comprar perfumes, casaco de coro, no sé, todos zapatos. Y de otra época no venía nadie en los 90. Lo único que faltaba por las calles de Iguazú eran, ¿viste? En las películas de cowboys, cuando van el pasto así, en el viento. Bueno, llegó a tener un negocio, dos negocios abiertos, 3, la Avenida Brasil. A tal punto llegó prácticamente la muerte del pueblo. Y creo que no es el caso en este momento. En este momento se pelea de otra forma, la gente aprendió más, el turismo aprendió. Si bien creo que habiendo estudiado turismo y habiendo estado cerca del turismo, nosotros tenemos hostería, una de las primeras, si no es casi la primera hostería de Iguazú, tiene más de 60 años. Para entender lo que hoy significa el turismo en Iguazú, conviene mirar un poco hacia atrás. A principios del siglo pasado, cuando las primeras expediciones llegaban a las cataratas, Iguazú empezó a imaginarse y proyectarse a sí misma como destino. Con hoteles precarios de madera, la selva que rodeaba los altos, un puñado de chacras y un pueblo incipiente con apenas cientos de habitantes, la ciudad se abría paso hacia un destino turístico que, con el correr de las décadas, se expandiría a niveles astronómicos. El Parque Nacional, creado en 1934, ordenó el territorio, reguló el poblamiento y dio forma a un modelo de desarrollo que, con el tiempo, convirtió a Iguazú en ciudad. Después llegaron las grandes obras, la ruta, el aeropuerto, la terminal, los hoteles.
Y con ellas los ciclos de auge y caída del comercio, los momentos de esplendor turístico y también los años en que las calles parecían vaciarse. Hoy, Iguazú es una de las puertas de entrada más visitadas del país. Pero esa historia, hecha de avances, retrocesos y reconstrucciones constantes, también dejó marcas en la manera en que la ciudad se relaciona con quienes llegan. Cómo recibir, cómo acompañar, cómo sostener al visitante, preguntas que hoy siguen abiertas. Es allí donde aparece la mirada de Marcelo, alguien que vivió esa transformación desde adentro, entre hoteles familiares, arte, comunidad y frontera. Con él exploramos otra forma de pensar el turismo en Iguazú, desde la humanidad, la identidad y lo que se aprende en el intercambio cotidiano. ¿Qué diferencia a Iguazú de Foz? ¿Qué enseñan los lugares donde la cordialidad es parte del oficio? ¿Qué aprendizajes deja vivir en una zona donde miles de personas cruzan puentes todos los días, por trabajo, por costumbre o simplemente por gusto? Nuestra relación con el turismo fue cercana. Creo que hay mucho que aprender con respecto a lo que tiene que ver con la atención y con la buena onda, vamos a decir, porque cuando vienen muchos nos olvidamos de ser cordiales. Cuando vienen pocos tratamos de levantar, pero vienen pocos, entonces yo creo que ahora que tuvimos la posibilidad de viajar por lugares turísticos, por Colombia, por lugares muy turísticos, nos dimos cuenta que nuestra gran falta es la cordialidad en la atención al turista. O sea, yo creo que nosotros, en cada sentada, gracias a cómo nos atendían, gastábamos un 20% más, o tráeme 2 facturas más, tráeme un café, otro café, y yo creo que tiene que ver con eso. Y yo creo que eso, en estos 3 lugares turísticos, está un poco la diferencia. Yo creo que los brasileros tienen un poco más ya más aprendido la cuestión turística, son más amables, más cordiales o más profesionales en cierta forma. Eso no quiere decir que todo Iguazú sea así, sino que creo yo que en cada rubro de los que se dedican al turismo deberían ser un poco de onda. Falta. Así, yéndonos por las ramas de la cosa. Y después, bueno, en lo comercial, por ejemplo, mi papá era una persona que no se fijaba en los altibajos de la economía, porque tenía costumbres o gustos que eran, yo como helado del Brasil, queso del Brasil, jamón del Brasil, no sé qué cosa de qué otra cosa, y entonces él seguía comprando, y cuando era caro seguía comprando, porque yo ya como no voy a cambiar mis gustos en estas cosas, porque ahora me sale más caro, entonces seguía yendo a Foz. Tenía una relación muy cercana porque iba al masajista, iba a todos los viernes. Entonces, como que hay gente que sí tiene esa cosa de pasar prácticamente todos los días. Ni hablar de los taxistas, la gente que tiene negocio de los dos lados, como las empresas turísticas, Aguas Grandes o Cuenca del Plata, tienen de un lado y del otro su empresa. Si van de un lado, van del otro. En esta región, hablar también es un modo de ubicarse. Cada ciudad tiene su propio tono, sus expresiones, sus maneras de decir. Y quienes viven en Iguazú lo saben muy bien. Hay formas de hablar que solo se entienden entre locales, modismos que nacen del día a día y marcan una pertenencia tan clara como un gesto o una mirada. Algo similar ocurre en lo cultural. Hubo épocas de intercambios intensos entre Iguazú, Foz y el Paraguay cercano, momentos en los que universidades, grupos artísticos y espacios independientes lograron tender puentes reales. Y también hubo etapas en las que todo eso se volvió más difícil: cruzar, encontrarse, sostener proyectos compartidos. Aún así, las iniciativas no desaparecen.
Surgen festivales pequeños, encuentros musicales, colaboraciones técnicas y propuestas que nacen casi a pulmón, impulsadas por gente que insiste en hacer cultura a pesar de las distancias, los costos y la incertidumbre de un público siempre cambiante. Yo creo que cada uno hablamos, son dialectos directamente. Iguazú, por lo menos cuando tengo amigos que dicen que cuando yo me junto con mis amigos de Iguazú, no nos entiende nada. O sea, no nos entiende de qué hablamos. Esa mezcla de lo paraguayo, brasileño y palabras o tonalidades que nosotros usamos en nuestra relación es casi un dialecto. Creo que en Foz pasa lo mismo. A mí me gusta el brasilero de Foz, me parece muy así, muy de la garganta. Y conozco menos desde el lado de Paraguay también. O sea, yo creo que es muy diferente. Tengo amigos en Asunción que me dicen que la gente de Ciudad del Este habla muy diferente a ellos y ellos notan esa cosa de la zona, ¿no? de la región. A mí me parece que, por ejemplo, hace unos años, cuando todavía les convenía a ellos venir, tuvimos una relación muy cercana en lo cultural, en la última etapa, en lo cultural, con el espacio La Cabaña de los Muñecos, con los brasileños. Tuvimos una relación muy cercana de universidad a universidad, de la Universidad Nacional de Misiones, con la UNILA, es una universidad muy grande que tienen ellos ahí, latinoamericanista, es la única en Brasil, donde la gente venía a cantar a nuestro teatro y nosotros participábamos de eventos y de ferias de libro y todo. La economía y la difícil tránsito que hay para poder cruzar, para venir a ver un evento y volver, hizo prácticamente que desapareciera esa relación, si bien, por ejemplo, La Cabaña, con su técnico y qué sé yo qué, asiste a espacios culturales de Foz, con sonido, nosotros le ponemos el sonido a un espacio cultural que hace poco estuvo Yaván, o músicos de Yaván, o sea, algo que de músicos reconocidos van ahí. O sea que tenemos una relación bastante en lo cultural, pero claro, los estudiantes no son justamente aquellos que pueden disponer de tomarse un colectivo y venir pagar una excursión, sino que venían en bicicleta, venían así, y cuando se les hizo caro, si bien no de Ciudad del Este, pero de ahí cerca, hay músicos, Malena, mi hija, y su compañero, se llama Por las Ramas, y es un evento que ya es el segundo, donde tocaron un músico de Paraguay, un bajista, un guitarrista brasilero y un baterista de acá de Posadas, argentino, en una isla, que es la isla del hotel, o sea, la pileta del hotel tiene una isla, iluminaron todo el espacio, un lugar muy lindo. Lo pueden ver en YouTube, creo que está Por las Ramas, el último. Y bueno, estos son aquellos intentos que tenemos de hacer cosas, se llama Por las Ramas en la Triple Frontera. Desde hace décadas, ante cada crisis internacional se reactiva el mismo reflejo. Los índices acusadores apuntan a este rincón del continente, la Triple Frontera. Se encienden alarmas lejanas y se vuelve a hablar de células terroristas, de peligros cinematográficos, de amenazas. Mientras tanto, en el territorio, la vida cotidiana transcurre sin esos fantasmas. Pero además de esos miedos ajenos, hay prácticas que sí forman parte de la historia regional, como el contrabando a pequeña escala, tan antiguo como los puentes mismos. Un fenómeno muchas veces exagerado desde afuera y, sin embargo, presente en la cotidianeidad, casi siempre apenas como una forma de subsistencia ante un mercado laboral excluyente. Para Marcelo, que conoce esta zona desde hace más de medio siglo, estos señalamientos dicen más del poder que de la realidad. Con él, volvemos a poner en discusión cómo se construye la imagen de la Triple Frontera y qué hay detrás de esas narrativas que se reactivan cada tanto. Y después, bueno, el comercio, el contrabando es algo que existió y va a seguir existiendo y como le preguntaban al Gordo Arrieta, que venía remando y traía más de 60 latas de 5 litros de aceite y decía que era para la mamá que tenía el restaurante.
era un poco mucho, y esas cosas que pasaban antes. Y como recién hablábamos con respecto a la cuestión de que cada vez que hay un problema así mundial y los yanquis se avispan y no sé qué mierda le pasa, apuntan a la triple frontera porque seguramente están los sirios libaneses y que no sé, que ahí mandan plata no sé a dónde. A mí me parece que es nada más que una intimidación más y es ponerle el dedo en el ombligo, no ponernos el dedo en el ombligo, en el medio de la cosa, donde pasa desde del Atlántico al Pacífico están haciendo, o sea, hay una cuestión geopolítica y hay un interés muy grande de los yanquis de siempre metiendo el dedo en el culo por donde pueden y que en este momento más todavía lo están haciendo. Y siguen apuntando a eso, a una cuestión de poder, es una cuestión de poder. Hace 50 años que conozco ese lugar, nunca agarraron ni una célula, ni una ameba han agarrado del coso. Entonces, si vos decís que tanto tiempo la CIA, en Iguazú creo que hay más de 20, ¿cómo se llama? Policías diferentes de lo que se te ocurra. Falta la Marina y están todos en Iguazú. O sea, todos de lo que se te ocurra, de policía, de la DEA, de la DAI, de la cosa, de la federal, de la policía de la provincia, de todos, están todos de todo. Y nunca pasó nada, o sea... Cuando la gente de Iguazú viaja, casi nunca se presenta como argentina. Dice, somos de la triple frontera. Esa frase alcanza para ubicar 3 países, un paisaje y una identidad que se reconoce de inmediato. Cataratas, Misiones, Puerto Iguazú. Y hasta la voz delata el origen. Yo creo que, haciendo una rápida... Mira, hicimos esta gira ahora por Colombia, donde estuvimos 4 o 5 ciudades, hicimos 14 funciones, nos vieron más de 2.500 chicos. Siempre que empezamos una conversación con alguien para ubicarnos, decíamos que somos de la triple frontera, o de las 3 fronteras, como nos gusta más decir. Entonces la conversación empezaba, nosotros somos de las 3 fronteras, estamos en las cataratas del Iguazú, somos de la provincia de Misiones y la capital se llama Posada, en ese orden. Entonces lo primero que se dice es triple frontera, o las 3 fronteras, Paraguay, Brasil, Argentina, Catarata del Iguazú, Puerto Iguazú, Misiones y Posada, la capital. Entonces yo creo que muy atravesados, o sea, está, porque si la ubicación geográfica es inmediata y la gente inmediatamente, ella que tiene un poco más de conocimiento, enseguida dice, ah, sí, las cataratas, ah, sí, ya te ubican inmediatamente. Y la que no empieza a tirar, Uruguay, dice, no, Paraguay. Yo no hablo guaraní, pero me da mucha gracia porque tengo un personaje que es aparaguayado, o sea, es uno de acá, como puede ser de acá, o hijo o nieto de acá. Y me preguntan enseguida, vienen y me hablan en guaraní. Y yo le digo, yo no hablo guaraní. Pero si vos hablaste, no hablé, no dije ni una palabra en guaraní. Y me dice, mira qué loco. Y eso me ha pasado. Pero sí portugués, y digo algunas palabras, sí el portugués y sí la tonada. La tonada, por ejemplo, en Colombia nos decían, pero usted tiene una tonada, ustedes no son argentinos, por ejemplo, ¿no? Tienen una tonada más bien paraguaya. Y yo le decía, sí, lo que pasa es que estamos en la frontera, justamente. Y si queremos lo hacemos más a Paraguay o más a brasilerado, en el caso de que vayamos por la ruta 14. No, el polaco mío tengo 2 personajes, o sea, los 2 lados, el Hilario que hace el criollo y el polaco hace la parte gringa, viene a hacer de Misiones, ¿no? Entre esos 2 personajes, que lo hago yo los dos, como que logro juntar las 2 partes más grandes. El polaco sería alemán, todo lo gringo. Y también cuando nos vamos para el lado de aquel lado, el polaco es más abrasilerado. Cuando nos vamos para el río Uruguay y cuando vamos por acá por
Monte Carlo, Puerto Rico, eso es más polaco de este lado, que no es tan abrasilerado. Yo mismo hago esas diferencias. Me doy cuenta ahora, ¿no? que uso más portugués allá y la gente enseguida se siente identificada. Yo creo que tiene que ver con la identificación. Y después sí, hay personajes que son brasileros directamente, como Juscelino Chico da Silva, que es un domador de vacas, y que es un personaje que es una cargada en realidad a los brasileros. La hice allá muchas veces. Le cargaban porque después le salen los cuernos. Y nada, sí, la verdad que estamos re atravesados por las dos culturas. Tonos, acentos y palabras que cambian según la ruta o el río. Marcas que también aparecen en los personajes que Marcelo interpreta, entre lo brasilero, lo paraguayo y lo misionero. De esa maraña identitaria nació Cosa Nostra a mediados de los 90, una compañía de títeres que investigó el habla, el humor y las costumbres de esta región para transformarlas en teatro. Con ese trabajo, la cooperativa se volvió una de las propuestas culturales más originales de Misiones, llevando sus muñecos por distintos rincones de América Latina. Mi nombre es Marcelo Reynoso, vivo en Puerto Iguazú y pertenezco a la cooperativa cultural Cosa Nostra. Soy Manuela Jiménez Lutgen y así termina este segundo capítulo de Al Otro Lado Podcast, un proyecto documental sobre historias y relatos que habitan entre orillas de la Triple Frontera. Este proyecto cuenta con el apoyo de Google News Initiative y Sembra Media. En esta primera temporada agradecemos la colaboración a ACASA, Espacio Cultural de Foz de Iguazú, a la Organización Feminista de Frontera Cuñapetú de Ciudad del Este y a Cosa Nostra, grupo de teatro titiritero de la ciudad de Iguazú. La coordinación y dirección general de Al Otro Lado Podcast está a cargo de Marcos Matos. La producción periodística y guiones a cargo de Sergio Alves. En producción técnica y de finanzas está Pablo García. En producción de sonido, José Blanco. El diseño sonoro de este podcast estuvo a cargo de Guillermo O'Connor. Te invitamos a seguirnos en redes como @al otro lado podcast, o si querés escribirnos podés completar el formulario disponible en nuestras plataformas. Buscamos testimonios de personas e historias que nos ayuden a pensar la Triple Frontera, algo como una excusa para aprender y recorrer este territorio desde la mirada de quienes lo habitan. Te invitamos a acompañarnos desde YouTube, Spotify o donde escuches música. Ahí estaremos. Hasta pronto.